Bueno, ya nos acompaña nuestro próximo invitado, el diputado Eric Aedo, diputado por la región del Biobío. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo está, José Francisco? Buenas tardes, un gusto saludarte. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y quería preguntarle por una publicación que usted hace en redes sociales a propósito de lo que ocurre con la Fundación Procultura. El gobierno regional del Biobío en menos de 27 días gestionó 2.500 millones de pesos para Procultura y que es el 25% del total del presupuesto para ese ítem. Ahí dice también que faltan por rendir 1.000 millones de pesos y rindieron cervezas por casi 6 millones de pesos, donde la productora que es contratada fue del propio director de Rock en Concepción, que es Manuel Lagos. ¿Qué le parece esta situación y cuál es la escala que se ha producido? Ayer conocimos lo de la querella del Consejo de Defensa del Estado contra también la representante legal de esta fundación. Pero eso era por el caso del Servio en Antofagasta, es decir, esto suma, suma y sigue. ¿Qué está pasando en particular con lo de Biobío? Mira, está pasando un nivel de frescura que parece no tener límite, José Francisco, y lo digo con esas palabras, creo que es lo que mejor refleja lo que estamos viviendo. O sea, entregarle a Procultura 2.500 millones de pesos en 27 días esto tramitado, es decir, a lo amigo, 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 sin que ni un consejero regional abriese en general la boca, nadie quisiese fiscalizar. Y además con este dinero que es para pro cultura, ¿no es cierto? Se suponía que es para cultura, terminan financiando un festival de rock y no encuentran además nada mejor que junto con financiar el festival de rock, pagar el consumo de cervezas por 5.800.000 pesos, casi 6 millones de pesos. Francamente, me parece un descriterio enorme. Creo que esas son las palabras, frescura, descriterio. Todo esto sucede cuando hemos visto a la gente perdiendo sus hogares, producto de los incendios, cuando vemos en la región del Biobío a tantas familias, créeme, que son muchísimas las familias que hacen un esfuerzo todos los días por tratar de juntar peso a peso para ponerlo en el ahorro, para poder postular a un subsidio habitacional. Y acá los amigotes les entregan 2.500 millones de pesos sin mucho trámite, se lo gastan en cerveza, en proyectos francamente inútiles. Y la verdad es que yo espero que el Consejo de Defensa del Estado no solo vea lo que pasó en Antofagasta, tome cartas en el asunto en la región del Biobío. Yo presenté por todas estas situaciones, incluido Procultura, una querella en la Fiscalía en Concepción y de verdad espero que la Fiscalía se haga parte de esto que es un abuso de poder, un abuso respecto de los recursos regionales bastante inaceptable. Y ahí, en su opinión, ¿qué responsabilidad le cabe al gobernador regional, al GORE, al Consejo Regional, por la asignación de estos recursos? Porque hubo, a propósito de los GORE en general, hubo toda esta polémica respecto al instructivo y las determinaciones de la Dirección de Presupuesto, pero finalmente quienes ejecutan estos recursos son los mismos gobiernos regionales. O sea, la responsabilidad primero, los consejeros regionales, una de sus tareas es obviamente fiscalizar el uso adecuado de estos recursos y acá la verdad es que casi nada han fiscalizado. Le han pasado goles de todas las formas inimaginables a los propios consejeros regionales o no han querido ver lo que les corresponde ver, ¿no? Excepto algunas excepciones, digamos, que son muy puntuales. Por otro lado, bueno, la responsabilidad del gobernador regional, que es el encargado de llevar el buen uso de estos recursos. Así lo establece la propia ley, esto no es un invento mío. Y obviamente cuando tú entregas una cantidad de recursos, 2.500 millones de pesos, insisto, a proyectos inútiles, si al final uno dice, a ver, si fuesen un aporte a la región estos recursos, si quedase algo en la región contundente que tú pudieses apreciar, que le cambió la vida a las personas, bienvenidos a estos proyectos. Pero cuando tú los analizas, ves que es nada. Simplemente es un montón de dinero transferido a instituciones privadas, a amigotes, y que finalmente terminan utilizándose en cosas tan poco atractivas para la región como pagar el consumo de cervezas por 5 millones 8. Eso quiere decir que por Dios que tomaron hasta cerveza, o sea, estos tipos la pasaron bien, digamos, ¿ah? A costa de toda la región del Biobío, de sus habitantes y de los problemas que tenemos. ¿No? Y además,
con esta falta de rendición de estos 1.000 millones de pesos, ¿qué es lo que se espera que pueda pasar? Porque ayer hablábamos con el diputado José Miguel Castro a propósito de la situación en Antofagasta en particular, y él decía, es muy poco probable que se puedan recuperar estos recursos porque vimos que vaciaron las cuentas de la fundación. Así es, ¿En este caso ocurrirá así es. algo similar? O sea, yo creo que estamos en la misma situación, porque me imagino que las cuentas bancarias que tenían en el Banco Santander, si mal no me equivoco, Procultura, pues quedó la otra vez, ¿no es cierto?, toda la información que quedaban solo disponible alrededor de 9.000 pesos, de todos estos cientos de millones de pesos entregados, a esta altura miles de millones de pesos entregados a Procultura. Además tenemos la información que firmaron los finiquitos Procultura con los trabajadores de Procultura, pero fue solo la firma de los finiquitos, al final tampoco se pagaron esos finiquitos. Entonces yo creo que estamos en una situación que es compleja, que hay mucho del dinero del gobierno regional que probablemente se perdió, que probablemente las boletas de garantía no van a lograr cubrir todo el dinero que se entregó y que finalmente no se va a poder recuperar. Y en este sentido, claro que hay una responsabilidad política del gobernador regional, de los administradores del propio gobierno regional. Recordemos que el ex administrador regional está hoy día, ¿no es cierto?, procesado o imputado más bien por el causa Polici. Entonces tenemos una situación compleja en lo administrativo, en lo jurídico, en el gobierno regional, y aquí la responsabilidad política es del gobernador regional, sin duda. Y aquí, a propósito de Procultura, porque claro, es imposible no relacionarlo con otros casos que ha habido, pienso en particular lo de Democracia Viva, donde más allá que un acto de malversación de fondo o corrupción, que son los delitos por los que hay querella, aquí hubo, en Democracia Viva hubo en particular un interés político, ¿verdad? Y de hecho algunos intervinientes dijeron, no, mira, esto tenía sentido político territorial. En Procultura, es una, o sea, son montos además muy distintos. Procultura tiene un monto mucho más grande. Las áreas a las que se dedicaba eran radicalmente distintas entre sí, algunas también. También, pero veíamos cierta también como consistencia respecto a qué tipo de personas trabajaba. Trabajaba incluso la ex primera dama ahí mismo. ¿Esto también tiene sentido, interés político o es simplemente corrupción o malversación de fondos o lo que se quiera? Yo creo, José Francisco, para ser muy franco contigo, que aquí hay una combinación entre malversación de fondos, asociaciones ilícitas que están detrás de estas fundaciones simplemente para obtener recursos del fisco para realizar actividad política de manera ilícita. Creo que eso es Procultura, eso es Democracia Viva. Aquí hay gente que pertenece o perteneció a partidos ligados no solo al Frente Amplio. Hay que recordar que Larraín, que fue el director de Procultura, fue demócrata cristiano, estuvo en la campaña de Carolina Goich, después renunció a la democracia cristiana, fundó un movimiento que se llamaba Cardumen al interior de la propia DC, pero se fue de la democracia cristiana ya hace un par de años, y lo acompañó mucha gente cuando se fue, que después se integró al Frente Amplio. Aquí yo lo que veo, junto con la malversación de estos recursos públicos, es la utilización de estos recursos públicos para financiar actividad política de manera irregular. Y eso lo uno a lo que pasa en varias regiones y en gobiernos regionales, en que varios de los gobernadores regionales, algunos renunciaron a sus partidos, unos antes de ser elegidos gobernadores, otros después de ser elegidos gobernadores, pero muchos de ellos con el afán de armar sus propios aparatos políticos, a sus partidos regionales. Y creo que esta forma, con este tipo de fundaciones, era una forma de financiar esa actividad política ilegal y la creación de partidos regionales. Y por eso me parece que el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía tienen una tarea enorme hoy día que realizar para desenmascarar esta situación de manera clara. Y ahí a propósito de todo esto, de la institucionalidad de los gobiernos regionales y cómo ha ido funcionando, esta es una institucionalidad nueva, no estábamos acostumbrados a esta dualidad entre delegados presidenciales y gobernadores. ¿Cree que lo que ha pasado con el caso fundaciones, con el caso convenios, afecta la institucionalidad misma de los gobiernos regionales, especialmente cuando estamos en un año electoral donde ha pasado también todas estas derivadas políticas que hemos visto con los gobernadores regionales, además una elección
bastante particular, con lógicas regionales bastante propias en cada una de los lugares donde hay elecciones. Yo creo que lo que ha sucedido con los gobernadores regionales y en los gobiernos regionales simplemente ha deteriorado el proceso de descentralización, porque no hemos dado cuenta que se han utilizado estos dineros para el clientelismo político, para el financiamiento de la creación de partidos regionales, para la compra de voluntades, para ser súper franco, José Francisco. Es decir, yo veo en los gobiernos regionales la entrega de dinero a diestra y siniestra a distintos actores, eso incluye alcaldes, consejeros regionales, juntas de vecinos, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, pero con el afán simplemente de ir captando adhesión. Si tú miras los gobiernos regionales en estos últimos 3 años, y tratas de ver, bueno, cuáles han sido los proyectos que le han cambiado la cara a las regiones, te cuesta vislumbrar un proyecto de esas características. Siguen siendo las sedes sociales, las plazas, el proyecto del clientelismo, como llamo yo, y creo que eso ha hecho un daño enorme al proceso de descentralización y en ese sentido, obviamente que los gobernadores regionales y los gobiernos regionales están prácticamente al debe hoy día. Y ahí, desde el Congreso, ¿creen que esto podría cambiarse o modificarse con más fiscalización, con cambio de normativa, con una reestructuración de la institución misma? ¿Se ha estudiado alguna, a propósito de no simplemente padecer las consecuencias de quizá un mal diseño, una mala aplicación, sino que evitar que esto se produzca en el futuro y no perjudicar finalmente a la descentralización, que es algo que es un objetivo transversal además políticamente? Así es, mira, yo he presentado 2 proyectos de ley en la siguiente línea. El primero de ellos, que dice relación con poder fiscalizar a los gobiernos regionales y a los gobernadores regionales, pero también a los alcaldes y concejales y consejeros regionales. Hoy día, de manera increíble, la Cámara de Diputados, que es la entidad fiscalizadora del Estado, no tiene la facultad para fiscalizar ni a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a los concejales ni consejeros regionales. Es decir, uno puede enviar un oficio a un gobernador regional, pedir explicación por un hecho y simplemente él contestar que hoy día no corresponde porque usted no tiene esta atribución fiscalizadora, cosa que es efectiva, y en ese sentido va el primer proyecto de ley, ¿no es cierto? Tener Pero la ahí capacidad para poder fiscalizarlo. lo interrumpo porque Sí, claro, sí, sí. los gobernadores regionales asumen ciertas atribuciones que tenían los intendentes y antes, y como parte del Poder Ejecutivo, el Congreso sí podía fiscalizar esas acciones. Y una vez Sí, que, pero eso quedó afuera hoy día. claro, o sea, Hoy claro, día quedó afuera y eso hay que modificarlo a la ley. ya, perfecto. ¿Te fijas? Por eso se hacen leyes y en esta ley quedó eso afuera y por tanto no está hoy día esa atribución clara. Y como en el derecho público tú puedes hacer solo aquello que está expresamente dicho en la ley y está prohibido aquello que está, ¿no es cierto?, no dicho en la ley, entonces obviamente tenemos que modificar ese punto. Y lo segundo, el otro proyecto de ley que presenté y que está en la Comisión de Constitución y que lo he conversado con Raúl Leiva, que preside hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara, es el proyecto que permite la acusación constitucional a los gobernadores regionales, porque en la ley existe la acusación constitucional, pero no está el fundamento, el por qué tú puedes acusar a alguien. Entonces es una ley que está coja y eso obviamente hay que corregirlo. Y yo creo que está la cantidad de recursos que manejan los gobernadores regionales y que lo pueden manejar con tanta discrecionalidad a rato, que creo que la acusación constitucional contra ellos tiene que ser una herramienta también de la fiscalización. Bueno, interesante ahí puntos porque claro, esto tiene derivadas institucionales también muy relevantes. Quería cambiarle el tema, diputado Eric Aedo, a propósito de, bueno, lo que pasó la semana pasada, el fallecimiento, el trágico fallecimiento del expresidente Piñera, pero con la frase que dijo el presidente en su funeral, donde se refirió precisamente a las querellas, que dijo, las querellas fueron más allá de lo justo y lo razonable, especialmente en las consecuencias que ha generado en el oficialismo. ¿Qué le han parecido las reacciones de algunos diputados del Partido Comunista, pero también como esto que está pidiendo la oposición de que esto se materialice en algo más que esta declaración que además la hace el presidente de motu propio en el funeral del presidente Piñera? Mira, una cuestión previa, si tú me la permites. Lo primero es, primero yo valoro lo que hizo el presidente Boric, es decir, creo que él ha hecho una reflexión que es genuina, una reflexión que además es valiente, valiente en el sentido de reconocer que cuando él fue diputado y también fue parte de la oposición al gobierno del expresidente Piñera,
fueron más allá de lo razonable en las críticas y en la acción política. Y eso me parece que hay que tener bastante valentía, hidalguía y claridad intelectual para plantear una reflexión en ese sentido y por tanto valoro lo que ha hecho el presidente. En lo segundo, creo que se ha equivocado el mundo de la izquierda del gobierno que apoya al presidente Boric, porque creo que esa reflexión debiera ser compartida por quienes fueron en ese minuto oposición, y lo digo también porque no hay que olvidar que el 2019 hay varios alcaldes o líderes incluso del socialismo democrático, incluido de la propia democracia cristiana, que marcharon en contra del gobierno en aquella oportunidad, y me parece que eso también los propios partidos del socialismo democrático, no solo la izquierda, y también parte de la democracia cristiana que marchó, que gritó, que estuvo en las calles también en una acción tal vez un poquito desmedida, tiene que hacer la misma reflexión que ha hecho el presidente. Y lo tercero, dicho eso, yo creo que también la derecha no tiene que pasarse de rosca, como diría el Papa Francisco. Creo que también tiene que hacer una reflexión en relación que los temas pendientes del 2019 de injusticia social, de falta de cohesión social, siguen presentes en la sociedad y en eso tenemos que cooperar todos. Y yo espero que haya un ánimo para reencontrarnos en proyectos que le hagan bien a la sociedad chilena, sin duda en los temas de seguridad, sin duda en la reforma previsional, sin duda, por ejemplo, en el proyecto del pacto fiscal que dice relación con enfrentar la ilusión y evasión de impuestos, que nos puede ayudar a enfrentar algunas deudas sociales que tenemos pendientes, y sin duda que todos juntos volvamos a reimpulsar el desarrollo económico de Chile, que hoy día está a la baja, y que obviamente sin desarrollo económico no hay posibilidad de seguir avanzando también en mayor justicia social. Y me parece que ahí también la derecha tiene que aprovechar no solo la reflexión del presidente Boric, sino que también el propio legado del expresidente Piñera, y poner entonces la energía más que en buscar culpables, más que en criticar a la izquierda, más que en criticar a Boric, también estar en una actitud más constructiva. Creo que eso nos haría bien a todos. Y ahí, pero este tipo de cosas, como el calificativo de negacionismo contra el presidente Boric a propósito de sus frases, ¿Mm? sobre todo considerando que hay un marco, un contexto electoral también en este año a propósito de una elección tan compleja como la elección municipal, está todo también relacionado con el caso de las pensiones de gracia, las cosas que hemos conocido. Este tipo de cosas tensionan aún más la relación dentro del oficialismo. ¿Es posible tensionarla más? Eh, y finalmente, si es que tiene límite esa tensión, o va a ser un matrimonio por conveniencia como a prueba de fuego también. Bueno, hay matrimonios por conveniencia que han durado harto en la historia de la Eso humanidad, pues es así que verdad, es verdad. no miremos tan a huevo algunos matrimonios por conveniencia, digamos. ¿Ah? Yo te pudiese decir, esto tómalo con un poco de humor igual, a veces la relación entre Renovación Nacional y la UDI en el pasado demostró ser un matrimonio por convivencia absoluto, o la relación entre el propio expresidente Piñera y Joaquín Lavín, ¿te fijas? Entonces, no miremos tan a huevo a veces los matrimonios por conveniencia. ¿Ah? Eso es lo primero. Ahora, Resultan lo cuando hay segundo yo creo que conveniencia. sí, Pues cuando se acaba la conveniencia, ahí ya se que yo acaba. creo mira, yo, ya lo decía Giulio Andreotti hace muchos años atrás en Italia, fue primer ministro de Italia, ¿ah? El poder desgasta, le dijo Oriana Falacci. Y le respondió después, pero el poder desgasta más cuando no se tiene, así que a veces eso en política es una conveniencia que une voluntades mucho más allá de lo que uno estima posible. Pero dicho eso, yo te diría que obviamente cuando se acusa desde el propio mundo de la izquierda de negacionista al presidente Boric, me parece que es pasarse demasiados pueblos, ¿te fijas? O sea, creo que hay que hacerle un paralelo a esa izquierda, sea del PC o el Frente Amplio, que creo que está bastante fuera de lugar, y en ese sentido creo que va a tener toda la solidaridad Boric, no solo del socialismo democrático, sino que también de otros sectores políticos del país, porque creo que ha hecho una reflexión genuina. Así que obviamente que esto puede seguir tensionando al gobierno, a la izquierda. Está la noticia, ¿no es cierto?, del cambio del enlace para el tema del incendio en la quinta región, la tensión que hay entre los socialistas y el Frente Amplio y el PC por la salida de Maya Fernández como enlace y la entrada de Camila Vallejo. Es decir, mira, si uno quiere hacerlo mal, inventarse problemas, siempre va a haber voluntad e inteligencia para ello. ¿Ah? Y yo te lo digo porque había una frase que me encantaba mucho de Jaime Toá, que fue intendente en Biobío, luego fue parlamentario, fue ministro igual, y Jaime Toá nos decía que si poníamos toda la inteligencia y la voluntad
al servicio de hacer las cosas mal, lo podíamos lograr. Y yo creo que esa frase vale para ahora. Es decir, si el oficialismo, si la izquierda, si el socialismo democrático, la verdad es que le ponen la inteligencia y la voluntad para tratarse pésimo todos los días, no, lo pueden lograr rápidamente. Así que yo los llamo un poquito a la sensatez, a la calma, a la reflexión y a bajar un poco el apasionamiento. Bueno, interesantes puntos de vista del diputado Eric Aedo, diputado por la región del Biobío. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Un abrazo enorme para ti y a toda la gente que escucha Agricultura a esta hora. Cuídate, chao, chao. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.